Buen día a todos, mi nombre es José Armando Rafael Cruz Escobar y este va a ser un video tutorial muy al punto sobre los temas de prueba de hipótesis. Entonces vamos a empezar con la prueba de hipótesis para una media con distribución normal estándar Z. Para empezar vamos a ver unos pequeños conceptos, pues como introducción para entender de qué va esto. Y pues bueno, la prueba de hipótesis prácticamente consiste en esa parte de la estadística donde nosotros como investigadores o como personas debemos de tomar decisiones. Por lo tanto, la prueba de hipótesis pues tiene el propósito de ayudar a tomar esas decisiones respecto a una población, y pues con ello se va a necesitar examinar una muestra. Por otra parte, pues tenemos lo que es la hipótesis, que de una manera muy puntual pues es una suposición acerca de una o más poblaciones. Y dentro de las hipótesis tenemos dos tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación y la hipótesis estadística. Por lo tanto, dentro de la hipótesis estadística pues tenemos la hipótesis nula, que se representa con la HO, y pues esta es la hipótesis de no diferencia. Y esto es muy importante, que esta siempre va a llevar la igualdad. Entonces ya vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, pero como concepto es importante que la hipótesis nula es la que siempre lleva la igualdad. Posteriormente tenemos la hipótesis alternativa, que se representa con la HA, y esta es la hipótesis que da el investigador, y pues se dice que es lo contrario a la hipótesis nula. Otra característica importante de esta hipótesis es de que esta no lleva una igualdad, que es otro dato que hay que tener claro. Posteriormente tenemos el valor crítico, que prácticamente es el valor del Z crítico, que es el que hemos manejado todo este tiempo. Para hacer un poco de memoria, pues es aquel valor que encontramos de Z cuando hacemos el alfa dividido 2. Y pues en este caso ese valor de Z va a determinar las zonas de rechazo que vamos a tener que limitar, que es más adelante vamos a comprender qué es eso de zonas de rechazo, etc. Y posteriormente pues aquí en una prueba de hipótesis vamos a manejar datos como regla de decisión. Existe un nuevo parámetro que es el Z calculado, el cual va a estar dado por estas dos fórmulas. En una pues tenemos, la única diferencia que tienen es de que una se puede utilizar la desviación estándar de una población y también se puede utilizar la desviación estándar de una muestra. De ahí pues tenemos la media de la muestra y la media hipotética. Este es otro concepto nuevo que hay que tener bien presente. Posteriormente vamos a tener estos conceptos que más adelante se van a comprender mejor, pero es como para ir viendo un panorama de todo lo que abarca estos temas. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, pues siempre corremos el riesgo a cometer errores acerca de esa decisión que se toma. Entonces, estadísticamente se tiene dos tipos de errores. El error tipo 1, que es cuando se rechaza una hipótesis nula que es verdadera, y la probabilidad de que nosotros cometamos ese error es igual a la significancia. En la práctica vamos a comprender mejor. Y pues tenemos el error tipo 2, que este es cuando no se rechaza una hipótesis nula, que es falsa, y su probabilidad de que se pueda cometer se representa por beta. Esta beta en el curso no miramos cómo se calcula, pero es importante tener presente que su igualdad es igual a beta. También se le puede llamar error tipo beta. Entonces, la prueba de hipótesis se va a establecer por 7 pasos, de los cuales el primer paso de ellos es la recolección de los datos. Y posteriormente, segundo paso es el planteamiento de la hipótesis. Entonces, el planteamiento de la hipótesis va a depender mucho y se va a determinar de acuerdo a cómo nos lo diga el enunciado.
pero sí es bien importante que se tenga los diferentes tipos de prueba y los planteamientos que corresponde a cada una de estas pruebas. Esto sí es de cajón, una va con una y nada más. Y pues por decirlo de cierta forma es como de memoria, o sea, así va a ser toda la vida. Entonces, tenemos una prueba de dos collas o bilateral. Cuando hagamos la práctica vamos a explicar un poco más esto. Pero cuando tenemos una colla o una colla bilateral, dos collas o una colla bilateral, vamos a tener que el planteamiento de las hipótesis va a ser a que la media de la población en la hipótesis nula va a ser igual a la hipótesis o la media hipotética. Esta media hipotética es la que el investigador hace o la que se supone que es. Y esta es la de la población. Recuérdense que nosotros aquí lo que estamos manejando es como decir, yo voy a decidir de que la media es de tanto. Por ejemplo, que la media es de 5. Entonces, para decidir si eso es cierto o no, aplicamos este método, la prueba de hipótesis. Posteriormente tenemos la prueba de una colla izquierda, o también conocida como unilateral izquierda. Y en este caso el planteamiento se debe de hacer de esta forma. La hipótesis nula, que la media de la población va a ser mayor o igual que la media hipotética, y que la hipótesis alternativa es de que la media de la población va a ser menor a la media hipotética. Posteriormente tenemos de que la otra manera en que se nos puede presentar el problema es como una colla derecha, o también conocido como unilateral derecho. Entonces la hipótesis nula es de que la media de la población va a ser menor o igual a la media hipotética, y la hipótesis alternativa va a ser que la media de la población va a ser mayor o que la media hipotética. Estos son conceptos de cajón, o sea, siempre va a ser toda la vida. Tenemos uno bilateral, así, la nula va a ser igual y la alternativa es que no es igual. Tenemos una izquierda, que la nula es mayor o igual y que la alternativa es menor. Tenemos una derecha, que la nula es menor o igual y la alterna es mayor. Esto es así y siempre va a ser así, y uno va con uno. Y lo importante es determinar si tenemos una bilateral, una izquierda o una derecha, que en la práctica vamos a ver cómo hacerlo. Aquí pues es una nota importante que más adelante vamos a ver y comprender el por qué. Pero bueno, se tiene una sola colla, o sea, una unilateral izquierda o unilateral derecha. En la búsqueda del z crítico, donde dividíamos alfa dividido 2, pues cuando tenemos una sola colla, ese alfa ya no se divide, porque toda la significancia va a estar de ese lado. Entonces vamos a verlo en la práctica. Ahorita solo quiero que quede en este panorama general. Esto va a ser siempre así, siempre se va a establecer así, y siempre la hipótesis nula va a ser así para una bilateral, la alterna va a ser así para una bilateral, etcétera, etcétera. Esto siempre va a ser así. Luego viene el paso número 3. El paso número 3 consiste en la regla de la decisión. Estas reglas siempre van a ser así. Se pueden determinar dibujando la campana, lo vamos a ver más adelante, pero estas son de cajón. Siempre van a ser así, siempre va a ser esta la fórmula, y aquí están las reglas 3. Si es una prueba de dos collas o bilateral, se va a rechazar la hipótesis nula si se cumple esta condición, que z calculado sea mayor o igual que el z crítico o menor o igual que el menos z crítico. Cuando tenemos la prueba de una colla izquierda, se va a rechazar la hipótesis nula si el z calculado es menor o igual que el menos z crítico. Y de último, de una colla derecha, que dice que se va a rechazar la hipótesis nula si el z calculado es mayor o igual que el z crítico. Estos
condiciones que están de color morado siempre van a ser así toda la vida. Para una bilateral, esa es su condición. Para una izquierda, esa es su condición. Y para una derecha, esa es su condición. Esto es memoria. Se puede saber al dibujar la campana. Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero esto es memoria. Esto siempre va a ser así. No cambia. Entonces ahí sí que apuntarlo bien. Porque toda la vida va a ser así. Ahora bien, tenemos de que hay diferentes tipos de conclusiones. Y por ejemplo, en el dado caso vayamos a rechazar la hipótesis nula, pues se dice que en la conclusión final que se tomó, se va a decir que la hipótesis alternativa es verdadera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no se rechaza la hipótesis nula, la conclusión dirá que la hipótesis nula puede ser verdadera. O sea, la hipótesis nula nunca se acepta y nunca se dice que es. Entonces, siempre que no se rechace, se dice que puede ser. Eso es importante. Y pues el último concepto que vamos a ver es el valor de P. El valor de P pues prácticamente es otra forma de ver si se rechaza o no una hipótesis nula de una manera pues más rápida, buscando una probabilidad. Entonces, lo que está en morado es de cajón, siempre va a ser así, siempre hay que buscarlo así y nunca va a cambiar. Entonces, tenemos que para una prueba unilateral izquierda, el valor de P va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos Z calculado. Esto lo vimos en módulos pasados, cómo buscar una probabilidad. Igual pues lo vamos a ver, pero son de módulos pasados, entonces esto no es nuevo. Lo único que cambia pues es el orden de los signos. Aquí es menor o igual, aquí es mayor o igual. Y en la prueba bilateral pues sí se agrega que ese valor de P va a ser igual a 2 por la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos Z calculado. Entonces, ya con estos conceptos claros, vamos a pasar a la práctica. Antes de continuar, sí quiero hacer un resumen, debido a que si comprendemos esta teoría, vamos a comprender los dos temas de una vez, porque en proporciones no cambia nada más que cómo calcular el Z calculado. Entonces, vamos a hacer una pequeña resumen para que de verdad quede como que lo más importante y lo más conciso. Primero es de que tenemos tipos de hipótesis. Y vamos a tener pues dos tipos de hipótesis. Vamos a tener la hipótesis nula, que lo más importante es de que siempre lleva la igualdad. Y vamos a tener la hipótesis alterna. Esta es la del investigador. Y por lo tanto no lleva la igualdad. No lleva igualdad. Vale, eso es lo más importante de esto. Posteriormente, pues vamos a tener otro factor importante, que es el valor de Z crítico. Entonces, el valor de Z crítico va a variar. ¿Por qué? Porque si tenemos una prueba bilateral, bueno, antes de eso vamos a ver bien esto. Miren, vamos a dibujar nuestra campana. Cuando a nosotros nos dicen que tenemos una prueba bilateral, quiere decir que vamos a tener esto. Prácticamente una campana que va a tener sus dos lados, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esto es bilateral. Posteriormente, cuando nosotros tenemos nuestra campana
y únicamente tenemos tachado, por decirlo así, del lado izquierdo, eso es unilateral izquierdo. Y el siguiente escenario es, bueno, tenemos nuestra campana. Únicamente de este lado rayado. Esto es unilateral derecho. Y bueno, ¿qué tenemos en estas campanas? Miren, esta parte que se encuentra rayada es la zona de rechazo. Y esta parte que está en blanca es no rechazo. Recordando que miren, nosotros lo que vamos a determinar es de que nos van a decir, yo creo que la media de cierta población va a ser 2. Y nosotros vamos a decir, bueno, ¿aceptamos que sí es 2 o no lo aceptamos? Entonces estas gráficas nos van a ayudar por medio de cálculos estadísticos a determinar si se rechaza o no. Y hay diferentes escenarios: el bilateral, el unilateral izquierdo y el unilateral derecho. ¿De qué depende de eso? Depende de cómo se va a plantear la hipótesis. De eso va a depender todo lo que está aquí arriba. Si va a ser unilateral derecho, si va a ser unilateral izquierdo o si va a ser bilateral. Entonces, ahora sí, el otro factor que hay que tener claro es cómo encontrar el valor de Z crítico. Entonces, para recordarlo, pues es aquella fórmula de 1 menos alfa igual al coeficiente de confianza. ¿Qué es lo que pasa? Se recuerdan que ese es el paso 1. El paso 2, aquí es lo que cambia. El paso 2, habíamos dicho que era alfa dividido 2. Y el paso 3, pues habíamos dicho que era 1 menos el valor, esto daba x. Entonces, 1 menos ese valor de x. Entonces, esto se va a seguir haciendo cuando la prueba es bilateral. ¿Qué es lo que pasa? Que esa forma en que vamos a encontrar el Z crítico va a cambiar cuando tenemos unilateral, ya sea derecha o izquierda. Porque el paso 1 pues va a seguir siendo el mismo, 1 menos alfa igual al coeficiente de confianza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este unilateral la significancia ya no se divide. Entonces, digamos que este 1, que es este de acá, y el coeficiente de confianza, se van a restar, y ese valor de significancia, digamos que nos da x, directamente ese valor es el que le vamos a quitar a 1, directamente. Ya no se divide, ya no hay que hacer esa división, sino directamente ese valor de la significancia es el que hay que quitarle a 1. Entonces, esto es tanto para unilateral, izquierda o derecha. Eso es lo que cambia en la manera de buscar el Z crítico. Ahora, el Z calculado. Para buscar el Z calculado es una forma universal en donde este Z calculado va a ser igual a la media de la muestra menos la media hipotética dividido la desviación estándar de la población dividido la raíz del tamaño de la muestra. También puede ser que utilicemos la desviación estándar
de la muestra. Entonces esto va a ser lo mismo. Lo único que cambia pues es el signo y el valor, ¿verdad? Entonces podemos utilizar tanto esta como esta. Eso no afecta. Y posteriormente, teniendo claro esos conceptos, pues recordar que sí o sí voy a agregar unas hojas acá. Que sí o sí tenemos el planteamiento de hipótesis. Entonces, si es bilateral, tenemos que la media de la población va a ser igual a la media hipotética en la hipótesis nula, y en la hipótesis alterna, que la media de la población no va a ser la media hipotética. En la unilateral izquierda, tenemos que la hipótesis nula va a ser que la media de la población es mayor o igual que la media hipotética, y en la hipótesis alterna tenemos que la media de la población va a ser menor que la media de hipotética. Y finalmente, pues la unilateral derecha, tenemos que su hipótesis nula siempre va a ser que la media va a ser menor o igual que la media hipotética, y la hipótesis alterna tenemos que la media poblacional va a ser mayor a la media hipotética. Entonces, teniendo eso claro, también tenemos que tener claro que esto siempre va a ser así, la regla de decisión. Que para una cola bilateral se va a rechazar la prueba nula si se cumple lo siguiente, que el z calculado sea mayor o igual al z crítico y menor o igual que el menos z crítico. En una unilateral izquierda se va a rechazar si el z calculado es menor o igual que menos el z crítico. Y finalmente, en la unilateral derecha se va a rechazar OH, ¿verdad? Si z calculado es mayor o igual que z crítico. Entonces, comprendiendo esta teoría, vamos a manipular los dos temas muy fácilmente, pues los dos manejan la misma teoría. El único cambio que vamos a ver más adelante es aquí, en el z calculado. Pero este es el resumen que deben de comprender, que siempre va a ser de cajón la manera en que se plantean las hipótesis y las reglas de decisiones. Entonces, ahora sí vamos a pasar a resolver un problema. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. Se desea determinar si menos del 50% de las señoras en estado de gestación que habitan en la aldea El Colorado San José Pinula tiene control prenatal. Se extrajo una muestra aleatoria de 55 señoras embarazadas y de ellas 15 tienen control prenatal, con una significancia del 8.5. ¿Cuál es su conclusión? Entonces, ahora sí, vamos a resolver un problema. Y este dice que se desea determinar si la edad media de las niñas que residen en Fraijanes 2 y que están embarazadas es inferior de 14 años. Para determinar lo anterior, se extrajo una muestra aleatoria de 45 niñas embarazadas y la edad media es de 13 años.
con una variabilidad de 2 años. Trabajé con una alfa de 0.10. Entonces aquí nos dice que desarrollamos la prueba de hipótesis con los pasos establecidos, cuál es el valor de P, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es identificar datos. Y aquí podemos ver que lo que se desea determinar es la edad media. Entonces estamos hablando pues de una media, ¿verdad? ¿Qué es lo que se determina? Dice, se desea determinar si la edad media de las niñas que residen en Fraijanes y que están embarazadas es inferior a 14 años. Para determinar lo anterior, se extrajo una muestra aleatoria de 45 niñas embarazadas y la edad media es de 13 años, con una variabilidad de 2 años. Trabaje una alfa de 0.10. Entonces, una vez identifiquemos nuestros datos, vamos al paso número 1, que es recolectar datos. Entonces, el primer dato que vamos a identificar es que nos dice que la edad media es 14 años. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Lo que nos dicen en este momento, por decirlo de esa manera, es la media hipotética. ¿Por qué? Porque se está como que suponiendo o se está diciendo que, bueno, se desea determinar si la edad media de esas niñas es inferior a 14 años. Entonces ya tenemos el primer dato, que es la media hipotética, que es igual a 14 años. Posteriormente dice que se extrajo una muestra aleatoria de 45 niñas, o sea, n es igual a 45. Posteriormente nos dice que la edad media de esa muestra es de 13 años. Y una variabilidad. Cuando nos dicen una variabilidad, se refiere a la desviación estándar. Entonces tenemos una desviación estándar de 2 años. Y posteriormente pues tenemos una alfa de 0.10. O pues una significancia. Entonces, una vez ya tenemos establecida nuestro primer paso, que es la recolección de datos, viene el paso número 2, que es el planteamiento de hipótesis. Entonces, en el planteamiento de hipótesis debemos de leer bien el problema, porque recordando aquí arriba, pues tenemos diferentes planteamientos. Tenemos un planteamiento bilateral, unilateral izquierdo y unilateral derecho. Entonces vamos a leer el problema otra vez para identificar bien. Y nos dicen, se desea determinar si la edad media de las niñas que residen en Fraijanes 2 y que están embarazadas es inferior de 14 años. Por lo tanto, nos están diciendo inferior. ¿Qué quiere decir inferior? O sea, menor a 14. Eso quiere decir inferior. Entonces, tenemos nuestra hipótesis nula y tenemos nuestra hipótesis alterna. ¿Se recuerdan que yo les dije que conceptualmente la hipótesis nula nunca lleva la hipótesis nula es la que lleva la igualdad? Y aquí nos están diciendo es inferior. No nos están diciendo igual o menos que, sino simplemente inferior. Entonces nos está diciendo que la media de la población es inferior a 14 años. Y por lo tanto, si tenemos aquí que es inferior, lo de arriba va a ser lo contrario. Pero la hipótesis nula sí lleva una igualdad, que es mayor o igual a 14 años. Entonces ahí ya tenemos nuestro planteamiento de hipótesis.
de que la hipótesis nula, que es la que se pone a prueba, nos dice que la media de esa población de niñas de Fraijanes es de que su edad sea mayor o igual a 14 años. Y lo que dicen, digamos así, o lo que dice el investigador es de que no, de que esa media va a ser menor a 14 años. Nos lo dice pues inferior de 14 años, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a nuestros apuntes e identificamos que cuando tenemos un planteamiento de esta manera, tenemos una prueba unilateral izquierda. Entonces nosotros aquí ya debemos de manejarnos como una prueba unilateral izquierda. Entonces viene el paso número 3, que es la regla de decisión. Entonces, en una regla de decisión, creo que está, perdón. Bueno, no sé, perdón. Pero va, la cosa es de que en la regla de decisión tenemos de que en una prueba o una cola izquierda vamos a tener nuestra campana de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque es izquierdo. Entonces, a partir de un dato que ahorita vamos a encontrar, vamos a tener esa zona de rechazo. Entonces, como habíamos identificado antes, esto es zona de rechazo. Y aquí pues no rechazo. ¿Qué se rechaza o qué no se rechaza? La hipótesis nula. Entonces, nuestra regla de decisión nos dice que para una cola izquierda se va a rechazar la hipótesis nula si se cumple que el z calculado sea menor o igual que menos el z crítico. Entonces ahí ya tenemos nuestra regla de decisión, que sería esta. Entonces viene el paso número 4, que es pues el valor estimador, que prácticamente es encontrar cuánto vale z calculado y cuánto vale pues z crítico. Entonces vamos a empezar con el valor de z crítico. Lo voy a hacer de otro color. Z crítico. Entonces, ya aquí es donde empezamos a realizar cálculos como tal. Y vamos a regresar a nuestro problema. El problema no nos dice si tiene una confianza, etcétera, etcétera. Pero nos dice que tenemos una alfa de 0.10. Entonces se recuerda que tenemos 1 menos alfa es igual al coeficiente de confianza. Entonces pues tenemos que 1 menos 0.10 es igual a 0.90. Sin embargo, pues bueno, aquí usamos pues el 1 0.90, etcétera, etcétera. Pero en este caso nos vamos a quedar de esta manera, ¿verdad? 0.90 es igual a la significancia que ya la sabemos, pero pues entonces la significancia es 0.10. Y es aquí el paso número 1 y es aquí donde entra el paso número 2. Y si se dan cuenta, en nuestra campana solo tenemos de un lado la zona de rechazo. Eso quiere decir que alfa va a estar concentrado en todo ese lado izquierdo, absolutamente toda esa alfa. Por lo tanto, nosotros ya no dividimos
ese valor entre 2 como lo hacíamos antes, sino que a 1 directamente le quitamos alfa. Que bueno, como habíamos visto, 1 pues menos 0.10 es 0.90. 4 ceros. Entonces ahora nuestra área a buscar es la más cercana a esta, a 0.90. Entonces aquí ya vamos a nuestra tabla de distribución y debemos de buscar el 0.90 o lo más cercano que se tenga al 90. Entonces, como se dan cuenta, aquí pues tenemos el 89-97 y al 90-15. Y nosotros tenemos al 0.90. Entonces el primer paso, bueno, tenemos este escenario, es ver a cuál le falta menos. Entonces, por ejemplo, el 0.8997 solo le faltan 3 para llegar al 90. Sin embargo, el 90-15 ya se pasa 15 unidades. Entonces vamos a tomar en el que haya menor diferencia, o sea, el 89-97, que para 89-97 equivale a un valor de 1.20. .28. Entonces pues ya tenemos que nuestro Z crítico es igual a 1.28. Ahora vamos a sacar el Z calculado. Que dijimos que ese Z calculado va a ser igual a la media de la muestra menos la media hipotética dividido la desviación estándar dividido la raíz del tamaño de la muestra. Entonces tenemos que la media de la muestra es de 13 años y la hipotética es de 14. Entonces ese Z calculado va a ser igual a 13 años menos 14 dividido la desviación, que es de 2, dividido la raíz del tamaño de la muestra, que es 45. Entonces pues hacemos eso en la calculadora y nos queda que el Z calculado es de menos 3.35410, que bueno, se aproxima a menos 3.35. Entonces aquí ya recordamos a nuestra prueba de decisión, en donde nos dice que el Z calculado, que es de 3.35, debe ser menor o igual a menos el Z crítico, que es de 1.28, que es la regla que hicimos acá arriba. Entonces, como vemos, esto se cumple. Y vamos a dibujar la campana para comprenderlo mejor. Aquí tenemos nuestra campana. Y acá en esta línea tenemos al menos 1.28. Toda esta es la zona de rechazo. Y si ubicamos al menos 3.35, digamos que estaría como por acá. Entonces se cumple que cae en zona de rechazo y se cumple que es menor a menos 1.28. Entonces ahí es donde viene el paso número 5, que es la decisión. Y se va a decidir que se rechaza.
la hipótesis nula. Posteriormente viene la conclusión, que la conclusión es una redacción formal. Entonces nosotros vamos a decir como conclusión que con una significancia del 10% se tiene la evidencia suficiente para decir, y aquí es importante, miren, como se rechazó la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. ¿Cuál era la hipótesis alterna? Que la media va a ser menor a 14 años. Entonces aquí lo que debemos escribir, o la opción que debemos de seleccionar, es la que diga pues algo similar, ¿verdad? Que con una significancia de 10% se tiene una evidencia suficiente para decir que la edad media de las niñas que están embarazadas en Fraijanes es menor a 14 años. De esa forma sería nuestra conclusión. Ahora pues vendría el paso número 7, que es el valor de P. Y pues para una prueba unilateral izquierda, esto es de cajón, siempre va a ser así, nunca va a cambiar, es de que el valor P va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos Z calculado. Entonces, ¿cuánto equivale ese Z calculado? Pues, como vimos acá, vale el 3.35. Entonces, pues no es mayor ciencia que buscar una probabilidad, así que nos vamos a nuestra tabla de la distribución a buscar el menos 3.35. Entonces aquí tenemos el 3.30 y aquí tenemos el 5. Entonces tenemos que su probabilidad es de 0,004. Entonces el valor de P es de 0.0004. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esto? Es como una forma rápida de ver si se rechaza o no la hipótesis. Entonces esto es de toda la vida, siempre va a ser así, de que dice de que se rechaza la hipótesis nula si se cumple la siguiente condición: que el valor de P sea menor o igual a la significancia. Entonces en este caso tenemos que el valor de P es de 0.0004 menor o igual a la significancia, que era de 0.10, si no estoy mal. Sí, 0.10. Entonces sí, se cumple y por lo tanto pues también se rechaza. Es como una manera de confirmarlo, por decir así, o ver que lo hicimos bien. Y ese es el valor P. Esta condición siempre va a ser así toda la vida, que P tiene que ser menor o igual a la significancia. Y pues de esa manera es en que se resuelven los problemas para la hipótesis de prueba para una media. Entonces ahora vamos a ver el mismo tema, prueba de hipótesis, pero para una proporción. Entonces miren, se aplican los mismos conceptos, lo mismo que vimos anteriormente, absolutamente lo mismo, pero lo único que cambia es el estadístico de prueba, o sea, el Z calculado, es lo único que cambia. Y bueno, pues tener en claro
que estos estudios es para una variable cualitativa, una cualidad, una proporción. Entonces ahora el z calculado va a ser la proporción de la muestra menos, aquí lo tenemos, menos la proporción hipotética o la proporción supuesta de la población, dividido la raíz de esa proporción hipotética por Q, que aquí pues igual Q va a ser igual a 1 menos la proporción hipotética, partido N, que N es el tamaño de la muestra. Es lo único que cambia en el tema de proporción. De ahí toda la teoría que vimos anteriormente es la misma. No cambia nada más, no hay otra teoría, simplemente cambia cómo encontrar el z calculado. Que pues aquí tenemos su fórmula y qué quiere decir cada letra. Así que ahora vamos a un ejercicio para el z de una proporción. Entonces, aquí tenemos nuestro problema para una proporción. Recuerden, lo único que cambia es cómo hacer el z calculado. Así que esto nos dice, las cifras oficiales reportan por un estudio de un organismo internacional que el 72% de las personas mayores de 18 años recurren a vacunarse de COVID-19. Una investigación considera que estas cifras no coinciden con la realidad nacional y levantan una encuesta de 300 personas elegidas al azar, mayores de 18 años, de las cuales obtienen que 262 se vacunaron. ¿Hay suficiente evidencia para apoyar las cifras oficiales con un nivel de significancia del 7%? De acuerdo con el valor de P encontrado, ¿qué tipo de error se puede haber ocurrido? Entonces, el paso número 1, pues siempre leer bien el problema. Y aquí vamos a identificar los datos que tenemos. Nos dice que las cifras oficiales reportan de un estudio de un organismo internacional que el 72% de las personas mayores de 18 años recurren a vacunarse por COVID. Sin embargo, una investigación considera que esas cifras no coinciden, o sea, no son ciertas con la realidad nacional y levantan una encuesta de 300 personas elegidas al azar, de las cuales 262 se vacunaron. ¿Hay evidencia suficiente para apoyar las cifras oficiales con un nivel de significancia del 7%? Pues bueno, en este caso vamos a empezar a identificar el paso número 1, que es datos, recolectar qué datos tenemos. En este caso tenemos que el tamaño de la muestra que se tomó es de 300 personas. Entonces vamos a empezar con eso, lo más fácil. El tamaño de la muestra, 300 personas. El siguiente dato pues es la significancia, que nos la dan así tal cual. Entonces tenemos una significancia del 7%. Ahora aquí es donde debemos de analizar, porque estamos hablando de una proporción. Entonces nos dicen que de esas 300, 262 sí se vacunaron. Entonces la proporción de la muestra va a ser igual a 262 dividido 300. Que se recuerdan, haciendo memoria, pues una proporción era X partido N, donde X eran los casos favorables y N el total de casos. Entonces, en este caso, nuestra X es 262 y nuestra N es de 300. Entonces, nuestra proporción va a ser de 0.87, 33, 33 y 33. Ahí ya tenemos la proporción. Ahora nos dicen de que este estudio o este reporte que se hizo estima de que el 72% de las personas mayores de
de 18 años recurren a vacunarse. Entonces esa es nuestra proporción hipotética, el 72%. Entonces, pues pasando esos datos a números, tenemos que el 7% pues va a ser un 0.07 y pues el 72% va a ser de 0.72. Sin embargo, pues también se recuerdan que necesitamos el valor de Q, y este valor de Q es igual a 1 menos la proporción. Entonces va a ser 1 menos 0.72, que sería de 0.28. Entonces ahí ya tenemos todos nuestros datos. Ahora vamos al paso número 2, que es el planteamiento de hipótesis. Entonces vamos a leer bien el problema y nos dice: hay suficiente evidencia para apoyar las cifras oficiales. Con apoyar las cifras oficiales, lo que nos están diciendo es de que para decir que sí es el 72%. Y aquí mismo nos dicen, se dice de que estas cifras no coinciden, o sea que no son un 72%. Entonces, en el plantear la hipótesis, tenemos que la hipótesis nula es de que esa proporción va a ser igual al 72%, y la hipótesis alterna es de que esa proporción va a ser diferente al 72%. Entonces, identificando, aquí tenemos una prueba bilateral. Entonces la tenemos que manejar como una prueba bilateral. O sea, desde aquí empieza el problema, porque si hacemos ese planteamiento de una forma incorrecta y no identificamos si es bilateral, unilateral, izquierda o derecha, pues ya todo lo demás va a estar mal. Entonces vamos a pasar al paso número 3, que es la regla de decisión. Por lo tanto, en una regla de decisión, en este ejercicio lo voy a hacer de una manera diferente para recordarnos cómo saber cuál es la regla de decisión, porque esos datos no van a venir en el examen, hay que sabérselo de memoria. Entonces, una forma de recordarlo es dibujar la campana. Entonces nosotros tenemos acá nuestra campanita, y como es bilateral, vamos a tener de ambos lados nuestra línea. Entonces aquí tenemos una zona de rechazo y aquí tenemos la otra zona de rechazo. Aquí vamos a tener el valor de menos z crítico y aquí el z crítico en esta línea, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a sacar un z calculado. Entonces se va a rechazar si cae aquí o si cae aquí. Entonces si el z calculado es mayor que ese z crítico, mayor o igual que z crítico, o si es menor al menos z crítico, menor o igual a menos z crítico. Y es así que, observando la campana, podemos sacar la regla de decisión de cómo se rechaza la hipótesis nula si esto se cumple. Ahora vamos al paso número 4,
que es el cálculo del z crítico y del z calculado. Entonces tenemos el z crítico. Nos dieron, aquí no nos dan confianza, regularmente no dan confianza, dan la significancia o un alfa. Entonces tenemos que alfa es de 0.07. Entonces nosotros ya tenemos que alfa es igual a 0.07. Entonces aquí, como si tenemos dos lados, 1 y 2, pues entonces sí tenemos que dividir ese valor de alfa. Entonces aquí si viene el paso de alfa dividido 2, entonces sería 0.07 dividido 2, que nos queda de 0.035. Y ahora sí a 1 le quitamos 0.035. Que nos queda de 0.965 y agregamos siempre un 0 para manejar 4 decimales. Entonces este valor es el que debemos de encontrar en nuestra tabla de valores de z, 9650. Entonces vamos a nuestra tabla. Y empezamos a buscar el 9650. Entonces un 9650 no tenemos, pero tenemos un 9649 y un 9656. A simple vista vemos que este es el más cercano, pues solo le falta 1. Entonces pues vamos a tomar ese valor para z. Por lo tanto, sería de... Aquí tenemos menos... Perdón, ahí me pasé. 1.80, aquí está. Sería de 1.80 y el 1. Entonces aquí tenemos el 1. Y el 1.80, entonces sería un z de 1.81. Entonces nuestro z crítico sería a 1.81. Ahora vamos a pasar al z calculado. Entonces tenemos la fórmula de que ese z calculado va a ser igual a la proporción menos la proporción hipotética dividido la raíz de la proporción hipotética por q partido n. Entonces tenemos que el z calculado es igual a la proporción, que lo hicimos acá arriba, de 0.87333333 menos la proporción hipotética, que es de 0.72. Dividido la raíz de 0.72 por el valor de q, que era de 0.28, partido n, que era 300. Entonces, como se dan cuenta, este es el paso, el único que cambia, quedándonos un valor de z calculado de 5.9149, que se queda como de 5.91. ¿Por
Por lo tanto, vamos a ver nuestra regla de decisión, en donde el z calculado, que es 5.91, debe ser mayor o igual al z crítico, que es de 1.81, o menor o igual que menos 1.81, que es lo que habíamos anotado aquí arriba. De igual forma, pues otra manera de verlo es dibujando nuestra campana. Entonces aquí tenemos nuestra zona de rechazo. Aquí está el 1.81, entonces el 5.91 estaría como por acá, o sea, sí cae en zona de rechazo. Y pues aquí tenemos el menos 1.81. Y en este caso, pues como z ya cayó aquí en zona de rechazo, pues se rechaza. Hay ocasiones en donde no necesariamente se tienen que cumplir las dos, pero con que se cumpla una ya es suficiente para rechazarlo. Sin embargo, pues bueno, si lo ponemos este como menos 5.91, pues también estaría como por acá. Entonces se puede ver de que sí, se rechaza, ¿verdad? Entonces, pues con esto se dice que se rechaza la hipótesis nula. Que ese es el paso número 5, el paso de la decisión. Entonces, pues el paso número 6 es la conclusión, en donde se puede decir que con una confianza o con una significancia del 7% se tiene evidencia suficiente para decir que la proporción de personas mayores de 18 años que se van a vacunar de COVID-19 es diferente al 72%. Porque como esta se rechaza, esta se acepta. Entonces, de esa manera quedaría la conclusión. Pues es algo larga de escribirla, pero de esa manera quedaría. Ya de último solo vamos con el paso número 7, que es el valor de P. Que bueno, pues para una prueba bilateral, el valor de P está dado por 2 veces la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos Z calculada. Entonces la probabilidad de 2 veces de que Z sea menor o igual a menos 5.91. Entonces, pues nos vamos a nuestra tabla de valores y nos damos cuenta que esta tabla únicamente llega al 3.89. Sin embargo, pues todo lo que siga de aquí en adelante, digámoslo así, pues siempre va a valer 0.001. Siempre. Porque ya no hay más, entonces la probabilidad de que eso suceda siempre va a ser el último número, en este caso es 0001. Entonces, pues tenemos que el valor de P va a ser 2 veces 0.0001. Y de ese modo nos queda el valor de P es de 0.0002. Ahora viene la regla de que se rechaza la OH si el valor de P es menor o igual a la significancia. Entonces tenemos que el valor de P es de 0.0002 menor o igual a la significancia, que es de 0.07. Entonces sí se cumple y por lo tanto se rechaza. Y de esa manera es en que se resuelve para una proporción. Por lo tanto, pues para finalizar me gustaría hacer un resumen de los pasos.
para que quede lo más claro posible. Entonces tenemos siempre el paso 1. Esto es para los dos, para media y para proporción. Entonces tenemos de que el paso 1 siempre es datos. Leer bien, identificar la relación, así como lo hicimos en los ejercicios, ¿verdad? Donde marcábamos lo más importante, identificábamos qué nos dicen, interpretar bien qué nos dicen con esa información y así pues recolectar bien esos datos. Ahora pues el paso 2, que es el planteamiento de hipótesis. Recordar que este puede ser de 3 maneras. Puede ser una bilateral. Entonces, pues tener en cuenta que el planteamiento de la hipótesis, cuando este es bilateral, pues se utiliza igual y no igual. Pues la media de la población igual a la media hipotética, y en proporciones pues la proporción muestral igual a la proporción hipotética, y pues lo contrario, ¿verdad? Igual, bueno, tenemos una unilateral izquierda y una unilateral derecha en ambos casos, para media o para una proporción. Ahora pues recordar el tercer paso, que es la regla de decisión. En donde esta va a depender si es bilateral, unilateral izquierda o derecha.